Les vuelvo a decir las dos cosas que vimos rápidamente hace un rato para las personas que se están metiendo en este momento, que es uno, estamos mandando la invitación para que tú participes en la boda de mi hijo Carlos el 30 de mayo a la 1 de la tarde en Cuernavaca, aunque la invitación es digital, puesto que tendremos la boda en vivo tanto para México como Costa Rica, Chile, Hamburgo, Alemania y Estados Unidos, y bueno, otros que se quieran meter también. Y entonces pues les mando la invitación hoy y estaré recalcando que por favor lo hagan. El tema de la boda es la gloria de Dios. Y la segunda cosa es que semanalmente vamos a poner una melodía para que ustedes estén poco a poco familiarizándose con la página y puedan utilizarla. Y hay cosas maravillosas, inclusive música muy bonita que nosotros mismos traducimos al español, principalmente del inglés, y grabamos en discos, pero ahora pues en digital, mejor todavía. Con eso pues vamos a empezar nuestro estudio, el fruto del Espíritu, y hoy vamos a ver el estudio número 11 de esta serie de estudios del fruto del Espíritu, las manifestaciones del fruto del Espíritu. Señor, te damos gracias, muchas gracias por darnos la oportunidad de compartir la palabra de Dios, de sacar esas joyas preciosas que ahí están y que ellas entran en nuestro corazón para que las vivamos, las practiquemos y estemos confiados de salir a la calle y realmente trabajar para ti en un mundo que va en sentido contrario y que poco o nada se acuerda del gran creador que eres tú. Bendícenos en esta mañana, gracias por las personas que se han conectado, las que se conectarán, y que tengamos una enseñanza de mucha bendición para todos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vaya manifestación que vamos a ver hoy, que es la fe. Hemos visto ya 6 manifestaciones, desde el amor hasta la bondad que vimos la semana pasada, y en esta ocasión vemos una manifestación del fruto del Espíritu gigante que se llama la fe. Son 9 manifestaciones, tú las encuentras en Gálatas capítulo 22, Gálatas capítulo 5, en el versículo 22, que dice así, lo voy a encontrar para leerlo contigo, lo leemos juntos, déjame ver. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Más el fruto, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hoy estamos entrando en esta manifestación del fruto que se llama la fe. Cuán maravillosa manifestación del Espíritu es nuestra vida en fe en Dios, la fe que Él mismo produce en nuestro corazón. Con esta fe
nosotros podemos mover montañas y conquistar reinos. Dice Hebreos capítulo 11, Hebreos capítulo 11, en el versículo 33 y 34. Hebreos capítulo 11, 33 y 34. Por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Nosotros tenemos aquí en casa unos libritos que la mayoría están en español, que son biografías de los diferentes hombres cristianos, principalmente misioneros de los siglos pasados. Muy bonitos. Y algunos de ustedes sé que han leído estos libros, como el libro de Hudson Taylor o Cameron Witt, y muchos otros, que muy bonitos. Estos libros te hacen ver la gran fe de estos hombres que movieron montañas, conquistaron reinos, sacaron filo de espada. Y el cristiano tiene esta fuerza de la fe de Dios. Toda la ley de Moisés fue dada allá en Sinaí, que no son 10 mandamientos, son con todas sus ramificaciones 613 preceptos, pero Habacuc, en el libro de Habacuc, las reduce a 1. Habacuc 2:4, que dice: el justo por su fe vivirá. Así es, la fe es la que nos hace que salgamos con gran victoria de día en día. Primero que nada, pues muchos de ustedes se han ya memorizado ese precioso versículo que nos dice qué es la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la convicción de lo que se espera, la realeza de lo que no se ve. ¿Cómo puedo yo tener esa fe? Porque yo quiero tener fe, aunque sé que las circunstancias de la vida me orillan muchas veces a estar en total duda, a entrar en zozobra, en desesperación, olvidarme de las cosas que Dios dice en su palabra, sus tremendas promesas para mí, que no quiero hacer. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bueno, esta fe maravillosa solo puede venir cuando el divino labrador ha entrado al duro terreno de nuestro corazón y sembrado la semilla de salvación en nuestra vida, germinando fruto abundante, que tiene las 9 manifestaciones, de las cuales fe es una poderosa manifestación. Él agarra ese duro corazón, muy endurecido por las circunstancias de la vida y un yo terrible que ha reinado totalmente en mí, pero que al entregar mi vida a Cristo y no permitir que mi yo reine más, sino que sea Cristo sustituyendo a mi yo, entra este fruto. Él rompe ese terreno tan terrible y lo hace
apto para que haya mucho fruto. Él siembra la semilla, es pues la semilla la palabra de Dios. Y con ello tengo fruto abundante que va creciendo después de un mes, después de un año, después de 15 años y hasta que nosotros partamos de esta tierra. El crecimiento nunca termina. ¿Cuántas personas han venido a mí para preguntarme que de cuántas semanas es este curso de la Biblia? Y yo les digo que no es ningún curso, sino es una manera de vivir. Y dura más que unas cuantas semanas. Dura toda la vida, en donde vas creciendo, vas madurando, vas penetrando en una comunión profunda, real, maravillosa con Cristo. Romanos capítulo 5 en el versículo 2. Romanos 5, versículo 2, dice así, Romanos 5, 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Él es el Señor Jesucristo el que nos llena de esta fe. Romanos capítulo 10 en el versículo 17. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En la medida que tú empiezas a penetrar en la Biblia, en tomar el alimento diario de la palabra de Dios, que es el alimento para el alma, poco a poco esa alma se va fortaleciendo. Acordémonos que estaba muerta en sus delitos y pecados, y al recibir a Cristo, esa alma nace, dice, es un nuevo nacimiento, así como el cuerpo nació, el alma empieza a tener vida, y esa vida empieza a nutrirse con la palabra de Dios. A medida que te nutres, a medida que penetras, a medida que pasas tiempo en la palabra, tu fe se va fortaleciendo. Primera de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que crezcáis para salvación. La leche espiritual no adulterada es la palabra de Dios. Y empezamos. ¿Qué sabemos nosotros de la Biblia? Tenía yo 33 años de edad cuando yo le pedí a Cristo que entrara a mi corazón y sustituyera este yo maldito que yo traía. Y a pesar de que yo traía maestría de esto y idiomas de aquello, no sé qué, yo nunca había leído la Biblia. Mi alma había estado muerta. Al recibir a Cristo vino una verdadera sed y hambre de conocer la palabra. Empecé a leer el Evangelio de Juan. Me dijeron que leyera 3-4 capítulos diarios. Yo desobedecí, porque yo leí el Evangelio de Juan, creo que en una sola noche. Algo maravilloso que yo estaba descubriendo. Y empecé a leer todo el Nuevo Testamento, varios capítulos diarios, diariamente, temprano en la mañana, para nutrirme con lo que decía Dios, y mi vida cristiana empezó cuando esos 33 años de edad habían estado tan a oscuras. Y bueno, he crecido, he
conocido más de la Biblia, llevo más de 40 lecturas completas de la Biblia y puedo decirte que la Biblia es nueva cada mañana. Grandes son tus misericordias, grandes son cada mañana, Jeremías 33:3. Y el estar en la Biblia, el conocer las promesas, el memorizar las promesas, cuando las cosas se ponen tormentosas, se puede uno agarrar de Dios. Y también cuando no están las cosas tan tormentosas, es precioso tener dueño. Y el dueño es el creador del universo, Dios mismo. Y yo lo puedo llamar mi Padre, porque esa es la relación que tenemos con Él cuando recibimos a Cristo como el Salvador y Señor de nuestra vida. Ya no es nuestro juez que me va a juzgar por todas las cosas malas que hago, sino mi Padre que me guiará para que yo tenga un cambio total, transformación total en mi vida. Romanos capítulo 3, versículo 28. Romanos capítulo 3, en el versículo 28, que dice así, Romanos 3, 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. No es lo que haces lo que te va a hacer que estés bien con Dios, es lo que eres. Y sabiendo que yo no puedo cumplir la ley, jamás la podría cumplir, está muy alta para mí, entonces por fe me agarro de lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Ahí pagó por mis pecados y entonces yo vengo a ser justificado por fe, sin las obras de la ley. Las obras de la ley solo me llevan a orgullo de cuánto puedo hacer yo, mientras que la fe me lleva a reconocer que yo no puedo hacer nada por mucho que quisiera. Ahora con fe ya puedo yo poco a poco tener un resultado en mi fe, que son esas obras que Dios quiere que hagamos. Pero esas obras no me llevan al cielo, sino que son la confirmación de un cielo que ya tengo, porque por fe somos salvos, por fe adquirimos nuestro boleto al cielo. Maravilloso. Concluimos pues que la fe me la da Dios mismo cuando acepto el pago que Él hizo por mí en la cruz del Calvario. ¿Cómo es que yo soy salvo? ¿Cómo es que yo tengo absoluta certeza de que cuando yo muera me voy a ir al cielo? A pesar de lo imperfecto que soy, a pesar de las fallas que yo muchas veces le hago a Dios y las caídas que tengo, por fe, yo estoy agarrado de lo que Dios dice y por fe yo tengo mi salvación asegurada. Tengo la absoluta certeza de que cuando yo muera, en ese instante, sin más trámite, yo entro por la puerta grande a pasar la eternidad con Cristo en el cielo, basado en lo que Él hizo en la cruz por mí y que yo he creído, yo me he apropiado de eso. Y no cambia, si está lloviendo hoy o si está nevando o lo que sea, no cambia en nada en las promesas de Dios, que son irrevocables, que son confirmadas, que son certeras. Esa salvación que yo tengo ahora no me la quita nadie. Dios me la da, me la ha dado. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él cumple sus promesas.
Vaya certeza, vaya confianza, vaya fuerza que nos da para el caminar por este peregrinaje en esta temporal habitación que tenemos, que se llama la tierra. Más pronto estaremos con Él. Y todo esto por fe. Si Dios lo dice, yo le creo. No me importa las diferentes argumentaciones o lo que diga el mundo. Dios no se equivoca. Él me da una fe divina, una fe inquebrantable. Ahora, esto es muy diferente a una fe que yo tengo en las cosas materiales, pero que realmente son cosas muy diferentes. Yo me subo a un avión con la certeza de que el piloto que va a llevarme a mi destino tiene los certificados adecuados para poder manejar esa nave y llevarme allá. No puedo ni pedir que me enseñen eso. Es una cosa que tengo que hacer por fe, no voluntaria, sino obligatoria, pero poco a poco en mi vida pues voy tomando esas cosas para poder vivir. La lata que compro en el supermercado, que no tiene la comida contaminada, o el papel que se me presentó para ir a canjearlo por dinero en el banco, sabiendo que en el banco hay dinero, y con ese dinero poder comprar cosas que sé me van a aceptar ese billete contra las cosas que yo compro. Entonces yo tengo fe en todo eso, pero no es la misma fe que tenemos de Dios. Es una fe que Él inculca y que poco a poco yo voluntariamente me gozo en esa fe y me da la certeza de que eso es así. Yo veo la Biblia y poco a poco la Biblia me está comprobando en mi vida misma lo real que es Dios para mí y la comunión muy real que yo tengo con Él. ¿Podría yo contarte en estos 43 años en Cristo que llevo? Tantos milagros que Dios ha hecho en mi vida que certifican la realidad de Él en mi vida. Y que por fe, pues cómo no voy a creer en Él con los cambios que yo he tenido. Tú no me conociste, a veces les enseño yo el pasaporte mexicano que yo tengo todavía con la fotografía de cuando yo no era cristiano. Y la verdad es para asustarse. Yo tenía el pelo chino porque yo me hacía permanente con el pelo, traía barba, bueno, mil cosas. Y una cara realmente de enojo, una cara agresiva. Todo eso ha cambiado. Y ante ese cambio, ante las credenciales de los hechos de mi vida por 43 años, ¿cómo no voy a creer en Él? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios ahí está para mí. Mateo 24:35. Y está para ti. Si tú has aceptado a Cristo en tu corazón, tú tienes esa fe a tu haber. Ahora hazla crecer. Claro que Satanás llegará con una arma muy fuerte que tiene y que usa constantemente, que es la duda. Tú te caes, tú cometes una falta y empiezas a pensar que Dios ya no te quiere, que te va a rechazar, pero Dios no es así. Y tenemos que por fe seguir adelante. Me caí, me levanta Dios y vamos adelante. Nadie me dijo que yo con Cristo iba a ser perfecto. No, Señor. Claro que tengo mis faltas, quiero que sean menos, quiero que Cristo siga trabajando en mi vida. Después de 43 años, pues imagínate cuántas cosas han pasado y están pasando. Pero yo tengo la certeza de que Él puede con mi vida.
Es más, me carga, porque a veces ya no puedo yo ni caminar, y Él sencillamente me carga. Él va conmigo, Él está en mi corazón, Él es el dueño de mi vida. Yo espero que con el tiempo, habiendo recibido a Cristo en tu corazón, tú crezcas en esa fe y se vaya fortaleciendo, y las pruebas que vengan solamente serán para tener mayor fe. Bueno, pues hay un maravilloso vínculo entre el amor y la fe. Yendo otra vez allá a Primera de Corintios, capítulo 13, en el versículo 7, Primera de Corintios 13, 7, la palabra de Dios nos dice lo siguiente, Primera de Corintios 13, 7. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La fe hace que yo espere, la fe hace que yo crea. No importa qué tan negro pudiera estar el horizonte, las circunstancias específicas de tu vida en este día específico, no importa. De todas maneras, Dios está contigo y Él te sacará adelante para más pruebas en el futuro, en donde esta pasará y vendrá la otra, y yo creceré en la fe poderosa que Dios quiere que yo tenga. Aún va más allá, pues es un don especial de Dios para edificación dentro de la familia de Dios. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 9. A ver, vamos a ver qué dice. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 9. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro, 1 Corintios 12:9, fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. Él es el que hace que esa fe esté y que esa fe crezca. A través de esa fe producida por Dios en nosotros, producida por Dios. Él es el que pone esa fe en nosotros y nosotros nos la apropiamos y vivimos en ella. Con esa fe, dice la Biblia, que vencemos al mundo. Primera de Juan, capítulo 5, en el versículo 4. Primera de Juan, vamos a ver, Primera de Juan, capítulo 5. Espero que estés yendo a tu Biblia y buscar conmigo los versículos. De esa manera adquirimos destreza en el movimiento de nuestra Biblia. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. La fe vence al mundo. La fe mueve montañas. La fe hace imposibles, porque nada es imposible para Dios. Lucas 1:37. Entonces, qué tremendo instrumento tenemos a nuestra ver, ese instrumento de la fe. Que claro, si no estoy metido en la palabra, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, pues poco a poco se va derrumbando ese castillo. Les recordaba yo a ustedes en esa
es el libro de El progreso del peregrino, el segundo tomo, que se llama Cristiana, que es la esposa de peregrino que empieza a caminar en este peregrinaje hacia el cielo. Va acompañada de una otra señora que también dejó la ciudad de destrucción para ir caminando hacia el cielo. Las dos van, y a Misericordia constantemente está teniendo dudas de su fe. Y se lo dice a Cristiana: no sé, pero yo tengo muchas dudas, y entonces esas dudas me agobian, me caigo, y me hacen que esas dudas me traigan mucha zozobra, preocupación, confusión, etc. Y llega el punto en el caminar de ellas dos que llegan al castillo de la incredulidad, donde está el ogro que quiere realmente atraparlas y que estén ahí en ese castillo como prisioneras. Con la incredulidad empiezas a perder toda tu fe. Y ahí en el libro, pues, Cristiana le dice que ella puede vencer la incredulidad. Y empieza ella a orar fervientemente. No te cuento todo porque a lo mejor tienes que leer el librito muy bonito. Ella destruye el castillo de la incredulidad con la fe que Dios le da. Yo quiero que tú destruyas diferentes castillos que te hacen mucho daño en tu vida y que no te permiten crecer en la fe en Dios. Independientemente de las pruebas, hay pruebas terribles, hay pruebas sencillas, y Dios las permite para que tú crezcas en la fe. Esta es la victoria que ha vencido al mundo. Primera de Juan 5:4. Nuestra fe. Aquí el versículo dice que es para los nacidos de nuevo, las personas que han puesto a Cristo como el dueño absoluto de sus vidas. No más yo, ahora Cristo vive en mí, Él manda. Y entonces eso hace que yo empiece a crecer al punto de que nuestra fe vence al mundo. Bueno, ¿cómo te estás tú calificando? ¿Cómo te estás tú viendo ante este poderoso atributo de Dios para ti, fruto del Espíritu? Una cosa que vamos a ver aquí en este estudio es quién es el dador y la fuente de la fe. Número 1, ¿quién es el dador y la fuente o origen de la fe? Hebreos capítulo 12, en el versículo 2. Vamos a Hebreos con tu Biblia, entramos allí a Hebreos, y en Hebreos vamos a ir al capítulo 12. Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La fuente de la fe es Cristo mismo. Él es el autor y consumador de la fe. Segunda de Timoteo, capítulo 2, en el versículo 13. Segunda de Timoteo, en el capítulo 2,
en el versículo 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios tiene esa cualidad inmensa que viene de Dios. Él no cambia. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Malaquías 6:6, yo no cambio y por eso no habéis sido consumidos. Malaquías 3:6. Dios no cambia. Su misma esencia, la esencia de Dios, impide que su fidelidad hacia nosotros fallase, disminuyese. ¿Y cuál es nuestro modelo perfecto para ver esa fe en acción? Pues es Jesús mismo. Juan capítulo 17. Juan capítulo 17 en el versículo 1 y en el versículo 2. Juan 17, 1 y 2. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Esta fe, esta fidelidad de Dios está en el hombre, a quien Él creó a su imagen y semejanza, no porque el hombre es bueno, para nada, pues no hay ni siquiera uno bueno, sino por lo que puede llegar a ser en la transformación que Dios lleva a cabo en una nueva persona en Cristo Jesús. Todos los que tenemos a Cristo podemos atestiguar cuánto ha cambiado Cristo nuestra vida. La transformación que nada en este mundo podría dar, ningún psicólogo, ningún hobby, ningún instrumento o juguete del mundo podría darte lo que solo Dios puede dar. Y a pesar de que yo no soy para nada bueno, la transformación se ha llevado a cabo por estos 43 años. Él se goza, Él tiene total fe en esa posibilidad y potencial que ve en nosotros y que va transformando de día en día. Por lo mismo, a medida que se lo permitimos, con qué placer y con qué ahínco trabaja Dios en el descuidado terreno de nuestro corazón para producir ese carácter divino forjado de fidelidad que Él pone en nosotros. Jesús mismo nunca desesperó a pesar del arduo trabajo en tierra casi inútil. Lucas capítulo 22 en el versículo 32. Ahí vemos a Jesús con 12 de los discípulos que están siguiéndolo, en donde debió haber estado pues muy desilusionado. Yo voy a cambiar el mundo con estos muchachitos que tengo aquí. ¿Cómo puedo yo pensar eso? Porque de todos no hago uno. Pero no es así Dios. Y lo vemos aquí en Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22 en el versículo 32, que dice así: Pero yo he rogado por ti, Pedro, para que tu fe no falte, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel,
sino también a la muerte misma. Le dijo Jesús: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me hayas negado 3 veces que me conoces. ¿Sí? Pedro era una persona totalmente inútil para Cristo, pero Él la forjó, Él la cambió, Él la transformó, y todos estos hombres fueron poderosos peldaños del cristianismo en ese primer siglo, habiéndolo Jesús dejado para que ellas siguieran el trabajo. Jesús no tenía un plan B. Bueno, si me falla me voy por acá. Sino que Él agarró a estos discípulos, inclusive con uno que sí lo iba a traicionar, y estaba ya en las Escrituras que así sería, y esos otros 11 cambiaron al mundo, porque mira lo que vemos hoy en Cristo, como hay cristianos por todo el mundo, pregonando, proclamando, predicando la palabra de Dios. ¿Sí? Juan capítulo 17, Juan capítulo 17. Vamos a ver qué dice. Vamos al Evangelio de Juan ahí en tu Biblia, en el capítulo 17 de Juan. Juan 17, versículo 8, que dice así: porque las palabras que me diste, dice Jesús al Padre, les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído, fe, que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Luego acá más abajo, en Juan 17, 20, dice el capítulo Juan 17, 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Aquí hago notar que en el versículo 20 dice: no ruego por mis apóstoles nada más, sino por aquellos que han de creer por mí, por aquellos que han de creer en mí por la palabra de ellos. Está hablando de ti, está hablando de mí. Nosotros hemos creído, nosotros tenemos esa fuerza de fe en nuestra haber. Bueno, qué maravilloso es descubrir, qué maravilloso es apropiarnos del hecho que su fidelidad es para siempre. Dios no tira la toalla, abandona el trabajo, se desanima ante nuestra situación tan descorazonante, de que no aprendemos, de que nos caemos en el mismo pozo todo el tiempo. Dios no es así. Dios dice: yo te sacaré adelante, estaré contigo en todas y te voy a sacar adelante. Salmo 117. Vamos al Salmo 117. Salmos 117, en el versículo 2, es un salmo muy pequeño, pero muy poderoso. Salmo 117, 2, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia
y la fidelidad de Jehová es para siempre. Es lo que dice aquí el versículo. ¿Qué quiere decir para siempre? Palabra muy grande, siempre, ¿eh? Siglos y siglos y siglos y siglos, infinito. Siempre es la fidelidad de Dios. Cuando yo comprendo la fidelidad de Dios hacia mí, es fácil entonces serle fiel y agradarlo, creyendo en lo que Él dice, apropiándonos de sus promesas que no fallan. Y Él se agrada en esto. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 6, que dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. Él se agrada en que nosotros le tengamos toda nuestra confianza. Si tú lo dices, Dios, es suficiente para mí. No hay ninguna duda. No importa que en este momento piense que me has abandonado, que los problemas que tengo son muy fuertes. No es cierto, sino que me estás probando con bendiciones disfrazadas para que yo crezca más en la fe hacia ti. Cuando Jesús encontraba la fe, le era fácil hacer milagros físicos. Cuando Él encontraba fe en la gente, pues era muy fácil. La salvación misma la obtuvimos nosotros por fe. E inclusive puede ser como esta persona allá en Lucas 23, Lucas 9, en donde Jesús le pregunta: ¿tú crees que yo puedo hacer esto? Y el padre del muchacho le dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Yo admito que yo no tengo fe, pero tú puedes darme la fe que yo necesito para totalmente creer en ti. Preciosa contestación que nosotros tenemos también. Y muchas otras. En Nazaret no pudo hacer muchos milagros porque la gente no tenía fe en que Él podía hacer esos milagros. Pero en otras ocasiones fue muy fácil. Mateo capítulo 9, en el versículo 2. Vamos a ver aquí, Mateo 9. Mateo 9, 2. Sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Al ver la fe de ellos, era muy fácil actuar Jesús cuando las personas tenían fe. Es muy fácil para Él actuar en tu vida cuando tú tienes fe. Y va creciendo, y va aumentando, y las pruebas son mayores, y tú, lejos de caerte, te puedes doblar, pero nunca te caes. Estás con aquel que es el invisible, como dice Hebreos capítulo 11, creo que es el versículo 25, lo dice Moisés
A ver, vamos a ver Hebreos, capítulo 11. Vamos a ver el 25, a ver qué nos dice de Hebreos 11. Déjame ver, aquí dice, por la fe, 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Versículo 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Así es. Dios quiere que tú tengas esa fe. Mateo, capítulo 15, en el versículo 28. Mateo 15, 28. Mateo 15, 28. Permíteme, Mateo 15, 28. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Bien, pues, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo estás creciendo en esa fe? ¿Cómo está tu tiempo devocional diario con Dios para que Él poderosamente te haga crecer en la fe que Él ya te proporcionó desde el día que naciste de nuevo? Bueno, Él es el dador y la fuente de la fe. La segunda cosa que vemos en este estudio es cuáles son los efectos de la fe. ¿Cuáles son los efectos de la fe? Bueno, si Dios tiene mucha fe en mí, a pesar de mis debilidades, a pesar de mis flaquezas y muchas veces también de mis dudas, si Dios me es fiel a mí para siempre, ¿cómo crees tú que yo no voy a ser fiel a Él? Si Él me está haciendo crecer, si yo veo todos estos cambios preciosos en mi vida, no sin problemas, al contrario, los problemas son para que mi fe crezca. Yo los veo así, me agarro de Él y hago que mi fe crezca. Y yo digo, si Él tiene esto para conmigo, ¿cómo crees que yo no voy a reciprocarle en mi fe hacia Él? Él no ve mis faltas en mí, Él ve mi potencial en mí, y con ello Él quiere que yo vaya creciendo y va poniendo las pruebas correctas para ir quitando esas fallas que me impiden que el potencial se realice totalmente. Bueno, pues yo debería de hacer lo mismo con otros, ¿verdad? En lugar de estar viendo sus faltas, ver el potencial, la belleza de lo que Dios puede hacer en una persona a medida que va caminando. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Segunda de Timoteo 2:21, que dice así, segunda de Timoteo 2:21, segunda de Timoteo 2:21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Él va cambiando tu carácter, tu conducta,
tu filosofía de la vida para que tú puedas ser un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entregado a Dios, Él me puede utilizar para que yo vaya a que otros sean engendrados por Dios. Lo mismo que a mí me pasó, que yo sea un ganador de las almas, que el mundo vea la luz de Cristo en mí, sean atraídos a esta vida muy especial que Dios tiene para todo cristiano. Empiezo a tener amor, empiezo a tener fe en otras personas, viendo las posibilidades de lo que Dios puede hacer con ellas, derramando el fruto del Espíritu en ellos, llevándolos a Cristo para que ellos también nazcan de nuevo, empiecen una nueva vida y su alma se empiece a nutrir con la fe que Dios pondrá en sus corazones y me utilizará a mí como instrumento para que estas personas vengan. Precioso que yo pudiera estar haciendo eso y Dios quiere que tú estés haciendo eso. Y así como la fidelidad de Dios hacia mí es grande, yo puedo ser fiel para con otros y con mi vida, con mi oración, con mi conducta y con mi palabra, que ellos vengan a Cristo y puedan tener los cambios preciosos que yo estoy experimentando y la seguridad de vida eterna. ¿Ah? Bueno, pues yo quiero creer en las personas como Dios cree en mí y Él tiene fe en mí, y yo con mi amor e interés por otros los puedo traer a Cristo. Como yo vine, porque alguien vino, me insistió, me estuvo trabajando en mi vida de muchas maneras, finalmente yo vine a Cristo. Al ver que el mundo está con esta actitud, con esta fe, inevitablemente vendrán al conocimiento de Cristo. Al ver el mundo esta actitud tuya, este interés sin interés, esta vida sobrenatural que Dios te da, muchos vendrán a Cristo porque lo ven en tu vida y lo quieren, lo desean. Gálatas capítulo 5, vamos a ver, vámonos a tu Biblia y te vas a meter en el capítulo de Gálatas capítulo 5, en el versículo 6. Espérame tantito, es Gálatas capítulo 5, versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Una fe que te hace proyectarte hacia afuera, buscar a las personas, hablarles de Dios. Nadie habla de Dios en este mundo. Dios está muerto, ellos dicen. Y sin embargo, con tu vida tú demuestras que Él está muy, muy vivo y puede darles a ellos la vida abundante, la vida eterna que Dios ofrece. Y te escuchan y vienen a Cristo. Jesús pues produce en nosotros la fidelidad de Dios para que el mundo la vea y se convierta al Dios vivo. Ellos no conocen nada de eso, la conocerán a través de tu propia vida.
Es la fe la que vence al mundo y hace que muchos del mundo dejen el mundo, den media vuelta y empiecen a seguir a Jesús. La fe en Dios, pues, nos hace entender nuestra posición correcta, trabajar con los ojos puestos en Jesús, tener nuestras prioridades. Tu prioridad número 1 es servir a Dios y glorificarlo. Dentro de tu vida familiar, de tu vida de trabajo, Dios es número 1. Él quiere utilizarte y con fe vas y cambias el mundo para Cristo. Con los ojos puestos en Jesús, el autor, el consumador de la fe. Hebreos 11:13. Vamos a ver, Hebreos 11, en tu Biblia, vamos a Hebreos 11:13, que dice así: conforme a la fe, murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Por fe, cuántas cosas se han hecho para Cristo. El alma, pues, es la vida del cuerpo. La fe es la vida del alma y Cristo la vida de la fe. Él quiere que tú estés lleno de fe. No importa lo que estás viendo en este momento, no importa lo oscuro del día, que la luz en las tinieblas resplandece y ese es Cristo en tu propia vida. Apodérate de esto, sencillamente sé fiel día tras día en mi lectura diaria, la aplicación de mi lectura diaria en mi vida, el memorizar la palabra, el vivir en la palabra y mi fe crecerá, crecerá, crecerá. Y el mundo cada día lo voy a ver más lejano, un mundo que totalmente no entiende nada de esto y se está literalmente muriendo en un mundo sin fe, sin esperanza, sin ningún propósito, sencillamente respirando, esperando la muerte que pronto vendrá para todos nosotros, pero ellos la esperan sin sentido. Nosotros la esperamos con gran anticipación de lo que Dios hará allá en el cielo con nuestra vida. Cristo Jesús, el gran general y emperador Napoleón, se admiraba de la fe de estos cristianos, pues él veía cómo estos cristianos morían por Cristo, sin Cristo estar por ningún lado, mientras que él, para poder motivar a sus soldados, tenía que estar ahí motivándolos diariamente. Si Cristo no existió, decía él, hagamos Dios a quien lo inventó, porque es algo espectacular, sobrenatural. Bueno, ¿cómo te mides? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está creciendo tu fe? Y tú que no tienes a Cristo en tu corazón,
que sigues todavía con un yo que reina, pues no puedes tener esa clase de fe. La fe viene cuando ya estás vivo espiritualmente, cuando has recibido a Cristo y Él empieza a trabajar en tu vida con la palabra de Dios. Ven a Cristo este día, deja tu yo, tíralo a la basura que tanto daño te ha hecho y ahora empieza a vivir para alguien que sí es un buen amo, el buen pastor que su vida da por las ovejas, Cristo Jesús. Vamos a hacer una pequeña oración. Si tú ya tienes a Cristo en tu corazón, pues confírmalo. Si Cristo no está en tu corazón, invítalo para que Él entre a tu vida en este momento, que Él se siente en el trono de tu corazón y sea el Salvador y Él el Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar con los ojos cerrados. Dios, en esta mañana vengo a ti con mis pecados, con un yo tremendo que me hace mucho daño, y vengo para pedir perdón. Vengo a suplicar que me liberes de esta prisión terrible en la que vivo, con este maldito villano que se llama yo. Desplaza a yo en mi corazón. Siéntate tú en el trono de mi vida. Regálame la vida eterna. Tú la pagaste por mí en la cruz. Dame la posibilidad de una vida abundante aquí en la tierra, sin este yo malvado que me hace tanto, tanto, tanto daño. Entra a mi corazón ahora mismo, en este momento. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Oración que yo hice ya hace 43 años. Cristo entró en mi corazón. Cristo ha estado trabajando en mi vida 43 años. No lo cambio por nada. Nunca podría haber llegado a donde estoy hoy si no fuera por Cristo, el gran autor y consumador de la fe. Con esto terminamos el estudio de esta mañana. La semana entrante pues entraremos en otra manifestación del fruto del Espíritu, mansedumbre. Y es precioso también, Dios tiene todas estas cosas para ti, tú que has nacido de nuevo. Te deseo un buen fin de semana, que Dios actúe poderosamente en tu vida, que te colme de bendiciones. Buenos días.